nosotros desde la Asamblea Nacional estamos dando un primer paso, que es generar una normativa preventiva. Pero también este paso no se puede quedar ahí, ya corresponde a las organizaciones, colectivos de mujeres empoderarse de esta herramienta que nosotros estamos generando. Cuando se analiza el tema de la amnistía, se analiza el hecho, no a las personas, porque el hecho es el que es calificado como un hecho político, que enmarca un delito o una infracción. Hemos estado haciendo un trabajo y un aporte significativo para constituir en esta institución latinoamericana que tiene su sede aquí en Panamá, lo que debe ser definitivamente la relación de los latinoamericanos y caribeños con el resto del mundo. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con María Fernanda Medina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Soy María Fernanda Medina y revisaremos los hechos más relevantes suscitados en la Asamblea Nacional durante esta semana. Empezamos. Asamblea en pleno. El Pleno de la Asamblea Nacional debatió el proyecto de resolución que cuestiona la pregunta de la consulta popular sobre el cese en funciones de los actuales consejeros de Participación Ciudadana y la creación de un organismo de transición. Los legisladores denominados de la ala correísta defendieron la iniciativa. La sesión fue suspendida y no hubo votación de la propuesta. Se trata de un proyecto de resolución sobre la pregunta número 3 de la propuesta de consulta popular y referéndum planteada por el presidente de la República. El asambleísta proponente Pavel Muñoz manifestó su preocupación por la transición del Consejo de Participación Ciudadana, pero sobre todo dijo porque se vulneran competencias de la Asamblea Nacional. ¿Y esa transición con las competencias que le estamos dando en 6 años es lo adecuado? Hay un órgano que tiene la competencia de fiscalizar y ejercer control político, y ese es la Asamblea Nacional. Asambleístas del ala correísta defendieron la propuesta y aunque aseguraron que no se oponen a la consulta popular como mecanismo de expresión democrática, sí dijeron al proceso de transición del Consejo de Participación Ciudadana. Está claro entonces que la intención de esta propuesta de enmienda es crear un órgano público con suprapoderes que actúe bajo la ambigüedad y la arbitrariedad, careciendo de atribuciones constitucionales, legales y legítimas. Es claro que con la enmienda propuesta el objetivo político que se busca es conformar un consejo propio, con todos los delegados nombrados por el Ejecutivo y con poderes omnímodos. De otro lado, el asambleísta social cristiano Henry Cucalón manifestó el respaldo irrestricto de su bancada a las 7 preguntas de la consulta popular y aseguró que la decisión final la tiene el pueblo ecuatoriano. El pueblo es el que tiene que tomar esa decisión, para bien o para mal. Ese juzgamiento lo hace es el pueblo, no nosotros, es el pueblo. Por esta razón, nuestra posición sí es de irrestricto apoyo a la pregunta 3 y a las demás preguntas de la consulta popular. No es que aquí vengo con el tema de la consulta, pero me voy de amigo a la corte a decir exactamente lo contrario. Luego de varias intervenciones, la sesión fue suspendida y deberá ser retomada en los próximos días para la votación correspondiente. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La declaratoria del 15 de noviembre de cada año en conmemoración a las luchas populares y otra de respaldo al servicio de rentas internas para el pago de obligaciones tributarias fueron los temas que también marcaron el debate en el Pleno del Parlamento. Les tenemos un resumen de la jornada. Con 107 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución para declarar el 15 de noviembre de cada año como el Día Nacional de las Luchas Populares e incluye la fecha en el calendario de conmemoraciones y efemérides nacionales en homenaje a las y los trabajadores asesinados en la masacre ocurrida en 1922 en Guayaquil. La historia ha juzgado ya a los caídos y a nosotros nos corresponde reconocer el sacrificio de cientos y tal vez de miles de ciudadanos. La asambleísta Liliana Durán resaltó los logros obtenidos de la clase obrera y se comprometió a trabajar en leyes que beneficien y garanticen el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Ahí mencionó, por ejemplo, que el nuevo Código de Trabajo fortalecerá la construcción de una nueva sociedad. Que fortalezca y amplíe los derechos de los trabajadores y trabajadoras y que sobre todo se dirige a construir una patria más justa.
En otra sesión, el Pleno de la Legislatura debatió un proyecto de resolución de apoyo al Servicio de Rentas Internas para el pago de obligaciones tributarias y de infracciones que constituyen defraudación tributaria por parte de grupos económicos. Mauricio Proaño expuso algunas cifras. Uno de los deudores, por ejemplo, Banco del Pichincha, 42 millones de dólares, Banco de Guayaquil, 24 millones de dólares, y otras empresas que tienen menores de 20 millones de dólares que deben al SRI como Pronaca, General Motors, Comandanto. Sin embargo, la legisladora de oposición Gabriela Larreategui cuestionó la propuesta y manifestó que el SRI debe cumplir su misión. ¿No es obligación también del SRI hacer bien su trabajo al momento de realizar las determinaciones, de defenderlas a los tribunales? ¿O lo que en realidad queremos decirle a la función judicial es que falle a favor del SRI? La sesión fue suspendida y se retomará en una próxima ocasión para continuar el debate y la votación. Lorena Espinosa, TVL Noticias. En 2 días, el Pleno de la Asamblea Nacional debatió en primera instancia el proyecto de ley para la reactivación de la economía. El documento fue remitido por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica. La Comisión de Régimen Económico dejó listo el informe para segundo y definitivo debate de esta iniciativa, mismo que se daría la próxima semana. Parece que eso pasó por un problema de metodología política. Así inició su intervención el ponente de la iniciativa, Pavel Muñoz, quien dijo que el informe preparado por la comisión presenta un 50% de cambios a la propuesta original. Y apunta a 3 elementos: reactivar la economía, fortalecer la dolarización y modernizar las finanzas. Para iniciar con el debate, el asambleísta Henry Kronfle hizo duras críticas al equipo económico del presidente, pues dijo que va en contra de la economía y emprendimiento del Ecuador. A los mismos que nos llevaron a la crisis que vivimos el día de hoy. El oficialista Esteban Melo reconoció que pese a las falencias que tiene la propuesta, también hay aspectos positivos. A su vez, propuso que se debata ampliamente el dinero electrónico. ¿Por qué antes no era bueno el dinero electrónico y ahora lo es? En esa misma línea, la asambleísta Marcela Guiñaga enfáticamente dijo que existe doble moral por parte de ciertos grupos que apoyan y a su vez no al manejo del dinero electrónico. Me sorprende que nadie hable de la estabilidad del dólar, resaltó. Nadie habla en este momento de que se pretende que los ecuatorianos salgamos de la dolarización. La situación de los agricultores y la necesidad de implementar incentivos para el sector fueron parte de las propuestas de las asambleístas Marcia Regui y Verónica Guevara. Con la debida condonación de intereses es un tema tributario. Las tarifas del impuesto a la renta único para las actividades del sector bananero. Desde la oposición, los legisladores Mae Montaño y Luis Fernando Torres también mostraron su preocupación, pues adujeron que la norma solo generará inseguridad jurídica del país y además podrían debilitar la dolarización. Para que envíe una que respete, que valga la pena y que haga con la economía aquello que se merece. Para dar confianza al país y a todo aquel que quiere invertir. Ahora la Comisión del Régimen Económico analizará los planteamientos de cara a la elaboración del informe para segundo debate, plazo que vencería este 1 de diciembre. Mariela Logroño, TVL Noticias. El proyecto de ley para prevenir y erradicar la violencia de género en el país fue aprobado por la Asamblea Nacional. La iniciativa, una prioridad para la legislatura, es un abordaje integral que permite la generación de políticas que lleven a cumplir este objetivo. Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En los exteriores de la Asamblea Nacional se dieron cita colectivos ciudadanos que apoyaban por un lado y rechazaban por otro el proyecto de ley que busca prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Ya en el debate de este proyecto de ley, su ponente, la asambleísta Mónica Alemán, destacó la iniciativa. Nunca más en el Ecuador viviremos un 25 de noviembre sin una ley que nos proteja. Nunca más en el Ecuador las niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores estarán sin una ley que las auxilie. Luego vinieron las intervenciones de Marcelo Holguín, Sebastián Palacios y Dayana Pazlik, quien habló sobre la coordinación entre instituciones del Estado. Esta ley crea un sistema integral que articula a 16 instituciones del Estado para garantizar el derecho a una vida libre de violencia que tenemos las mujeres, niñas y adolescentes. En los últimos años hemos tenido muchísimos logros, muchísimos avances, pero en este tema teníamos también muchas deudas que debíamos solventar. Finalmente, luego de más de 2 horas y media de debate, el texto fue aprobado por unanimidad con 102 votos. Karel Sack, TVL Noticias. Sumario Legislativo.
En recordatorio al 20 de noviembre de 1990, que el Ecuador se ratificó en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Asamblea Nacional desarrolló un foro internacional con la presencia de delegados de World Vision, UNICEF y Compina. En este acto se abordaron temas como la protección infantil, medidas de prevención y políticas públicas. El 20 de noviembre de 1990, el Ecuador fue el primer país en América y el tercero en el mundo que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Como recordatorio de esta fecha, el Foro Internacional, 28 años de la Convención de los Derechos de la Niñez, contó con la participación de 5 ponentes de UNICEF, World Vision y Compina. En el inicio del acto, el asambleísta Franklin Samaniego recordó el sentido de esta fecha. Nos ratificamos en nuestro compromiso por la defensa de los derechos de la niñez. Las ponencias inició con Adriana Monesterolo, consultora de UNICEF, quien se refirió primero a visibilizar al niño y no solo lo que cree el adulto, pues esto podría generar exclusión. Espérate a que crezcas para que puedas pensar de manera diferente a lo que nosotros los adultos te damos un poquito pensando. En esa misma línea, desde Bolivia, José Miguel Angulo de World Vision destacó la importancia de la neurociencia y sus efectos en el desarrollo del niño. Allí dijo, la violencia es una conducta aprendida. Pensamos que el infante es pasivo, es como una plastilina que la vamos moldeando y es ahí donde se conforma el proceso, en esa experiencia del ciudadano violento. Con respecto al trabajo de los GATS en el impulso de proyectos que protejan a la niñez, expuso sus avances Verónica Moya, secretaria ejecutiva del Consejo Cantonal de Protección de Quito. Allí dijo que se debe especificar las áreas para el tratamiento de temas de niñez. A través de los cuales el Consejo, los delegados de estos grupos en el Consejo procesan las demandas y las convierten en políticas públicas. Este acto será como insumo para la elaboración de un proyecto de ley sobre protección de niñez, iniciativa del Grupo Parlamentario por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Asamblea Nacional. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Justicia archivó 7 pedidos de amnistía que se analizaron en la mesa legislativa. Los legisladores cuestionaron la falta de sustento del pedido y dejaron un caso suspenso que tratarán la próxima semana. La Comisión de Justicia aprobó el primer informe de 8 solicitudes de amnistías y emitió una resolución desfavorable y el archivo por falta de argumentos en 7 de ellas. Así lo explicó el vicepresidente de la mesa legislativa, Franklin Samaniego. Aquí debemos de hacer notar la despreocupación de los solicitantes y de los interesados. No hemos tenido la visita de nadie. La mesa legislativa resolvió dejar pendiente un caso correspondiente a la provincia de Cañar. Sin embargo, durante el tratamiento se analizó caso por caso, pero según las recomendaciones del equipo técnico, los pedidos de amnistía no justificaban persecución política. Cuando se analiza el tema de la amnistía, se analiza el hecho, no a las personas, porque el hecho es el que es calificado como un hecho político, que enmarca un delito o una infracción. La comisionada Encarnación Duchi cuestionó la decisión y se mostró en contra de que se tome en cuenta como insumo el informe técnico jurídico. En el 2015 se estaban reformando y dictando reglamentos a la ley de aguas que iba en contra de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Durante estos años siempre hemos sido discriminados. Aquí pues no había libertad de expresión, nadie podía decir nada y eso hemos estado reclamando. A partir de ahí se va configurando el delito político. El caso suspenso se prevé analizar la próxima semana. Sin embargo, los legisladores tienen recomendaciones para el Consejo de Administración Legislativa. Que el CAL revise a profundidad los casos antes de pasarlo para que estén debidamente motivados y la motivación implica el señalamiento de los hechos, el señalamiento de las normas. Con el archivo de las solicitudes, los involucrados podrán volver a pedir la amnistía, pero con mejores fundamentos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Como parte del Día Internacional de la No Violencia a la Mujer, que se recuerda cada 25 de noviembre, en los exteriores de la Asamblea se ubicó una caseta en la que los ciudadanos colocaron muñecas. Esto como un llamado a la sensibilización que la mujer no es un objeto. En este espacio, el presidente de la Asamblea también hizo varios anuncios. Frases como "vivas nos queremos, ni una más" formó parte de la caseta ubicada en Asamblea Nacional como parte de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se recuerda este 25 de noviembre. De a poco hombres y mujeres colocaron muñecas en este espacio. Algunas de ellas eran deterioradas, sin brazos, sucias y también sin extremidades, otras con diferentes tipos de vestimenta y color. ¿El por qué? Como símbolo de que la mujer en la actualidad es considerada como objeto al que lo puedes usar, botar y maltratar.
A este espacio acudió también el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, a sumarse a esta campaña de no violencia, quien además hizo oficial un compromiso en favor de las mujeres. Vamos a proponer que se dé amnistía a las 184 mujeres que están siendo enjuiciadas por aborto. También acudieron jóvenes quienes llegaron con propuestas claras, que se tramite una ley que permite erradicar la violencia contra la mujer. Nicole Gagliotti y Andrés Arteaga, estudiantes de la Universidad Metropolitana, dieron sus criterios sobre la violencia. Nos podamos defender en sí de una manera u otra del acoso. Eso llega desde el hogar, creo que viene como parte principal de la familia, el enseñar a respetar a la mujer. Estas muñecas serán entregadas a una institución social como señal de que la violencia de género la podemos evitar siempre y cuando todos seamos partícipes de los cambios. Mariela Logroño, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Dominical. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, presentó una denuncia penal por los abusos sexuales en contra de menores de edad. El titular de la legislatura, José Serrano, indicó que la denuncia alcanza más de 800 casos. Hasta la Fiscalía Provincial de Pichincha llegó el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, para presentar una denuncia penal en contra de quienes abusaron de menores de edad. Estamos hablando de aproximadamente 800 casos que tendrán que reabrirse en cuanto a sus investigaciones, más allá de la investigación administrativa que pudo haber caducado, ¿no? Según explicó, la denuncia alcanzará a todas las autoridades que en distintos niveles del sistema de educación tuvieron conocimiento de estos actos contra menores de edad. Aquí hay una clarísima y gravísima responsabilidad de funcionarios de mandos medios, de rectores, de inspectores, de colegios, de escuelas, de directores provinciales, de directores zonales, que a pesar de que conocieron las denuncias, nunca interpusieron las denuncias penales. La presidenta de la Comisión Ocasional AMPETRA, Silvia Salgado, no descarta que durante el proceso de investigación se evidencie las responsabilidades de las autoridades que en su momento estuvieron a cargo del sistema educativo. A un ministro tiene que evaluarse su responsabilidad política preguntándonos qué hizo. Está ahí un protocolo, el protocolo emitido por un ministro. ¿Qué hicieron quienes tenían que aplicar? ¿Y qué se hizo si no aplicaron? Esas son las preguntas. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y la titular de la Comisión Ocasional AMPETRA, Silvia Salgado, esperarán a que la Fiscalía los llame a reconocer su firma en la denuncia para iniciar con las investigaciones. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Voces y opiniones. En el programa Tercer Debate de esta semana, los asambleístas Jofre Poma y Fernando Callejas explicaron el proyecto de ley para la circunscripción especial amazónica. Los legisladores detallaron la propuesta en donde se incluye, entre otros aspectos, la redistribución de los recursos para los gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía ecuatoriana. Los asambleístas Jofre Poma y Fernando Callejas, integrantes de la Comisión de Biodiversidad, defendieron el proyecto de ley para la circunscripción amazónica, normativa que por sus características tendrá la denominación de especial. Que trabaje aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales. Porque trata un tema puntual, la circunscripción territorial amazónica. Jofre Poma y Fernando Callejas coincidieron en la planificación que propone esta normativa. Que tiene que haber un plan de desarrollo integral para la Amazonía. Llevan adelante la política que ha de ser implementada y ejecutada por la Secretaría Técnica. Además, la iniciativa busca una nueva institucionalidad, misma que elaborará y ejecutará la planificación para la región amazónica. La Secretaría Técnica básicamente es una secretaría que decide el Consejo Directivo, que es lo que ya explicó Fernando, ejecuta la Secretaría Técnica, la planificación, la conducción, el asesoramiento, elaboración de proyectos. Y van a haber 8 miembros que representan, si se quiere, a los estamentos del gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía. Por otro lado, la propuesta reasigna recursos para los gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía. Poma defiende esta nueva redistribución. Para las parroquias de Baños y Penipe, en la Ley 10, le asignan como cantón Baños y Penipe, no le asignan como parroquias. Las parroquias que han estado recibiendo recursos de la Ley 010 no pueden dejar de recibir los mismos. La Comisión de Biodiversidad espera que hasta finales de este año se apruebe el informe para segundo debate de la propuesta de ley. Ricardo Bravo, TVL Noticias.
Parlamento Latinoamericano y Caribeño, Parlatino, 34ª Asamblea Ordinaria. En Panamá se celebró la 34ª Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano y Caribeño. José Serrano, presidente de la Legislatura de Ecuador y presidente alterno del Parlatino, fue parte de la mesa directiva. Previo a dicha cita, la misma arrancó con la instalación del trabajo de 6 comisiones permanentes del organismo, con la participación de una delegación de asambleístas ecuatorianos, y posteriormente se realizó el Foro Regional Transparencia y Lucha contra la Corrupción. En su sede en Panamá se cumplió la 34ª Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino. Las actividades formales arrancaron el miércoles con las sesiones de 6 comisiones de este organismo. Se trata de las comisiones de Asuntos Económicos, Asuntos Políticos, Energía y Minas, Educación, Derechos Humanos y también la de Medio Ambiente. Ese mismo día también tuvo lugar la reunión de las directivas de estas comisiones, en donde se analizó el trabajo desarrollado a lo largo de este 2017 y también se aprobó la agenda prevista para el 2018. El día jueves, en tanto, se reunió la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano, en la que fue designado el presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, doctor José Serrano, como presidente alterno del Parlatino. Escuchamos las impresiones por parte del doctor José Serrano. Una gran responsabilidad que el día de hoy me entregan los colegas asambleístas de 23 naciones que integran el Parlatino, tanto de Latinoamérica como del Caribe. Constituir en este espacio una unidad que vaya más allá de los cargos, sino que efectivamente sea la unidad que requiere Latinoamérica para fortalecer su presencia a nivel mundial. Hay 4 temas que son fundamentales en el Parlatino: el tema de la movilidad humana, el tema de la lucha contra la corrupción, el tema de la equidad de género, y la lucha para combatir la violencia contra las mujeres, y finalmente la lucha contra el microtráfico de drogas. En horas de la tarde del día jueves se cumplió el Foro Regional sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Allí se abordaron varias temáticas. La asambleísta por Ecuador, Silvia Salgado, intervino en uno de los paneles en donde se analizó la corrupción tanto en lo público cuanto en lo privado y las acciones legislativas a adoptar en este sentido. Tenemos hoy la obligación y la necesidad de responder ante las nuevas formas de la corrupción, ya no como estados por separado, ya no como estados aislados. Sería imposible porque se trata precisamente de delitos en un contexto transnacional. En tanto que el viernes se cumplió la Asamblea General Ordinaria. Allí el plato fuerte de esta jornada fue la conferencia magistral ofrecida por el expresidente de la República de Uruguay, José Mujica. En horas de la tarde se dio paso ya a la aprobación de las leyes modelo, resoluciones y declaraciones por parte del seno del Parlatino, mientras que en la noche se ofreció una cena a todas las delegaciones. Allí también se cumplió con la entrega de reconocimientos a Blanca Alcalá, quien es expresidenta del Parlatino, Liliana Fellner, quien se desempeñaba como secretaria de comisiones, y un reconocimiento especial al secretario ejecutivo de este organismo regional, Humberto Peláez, por parte de la Asamblea Nacional del Ecuador. Este es el informe que hemos preparado para ustedes, amigos, desde Ciudad de Panamá, con las actividades y las incidencias a propósito de la 34ª Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano y del Caribe. Reportó Belkis Sánchez. La esencia de la ley. La ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer tiene como prioridad precautelar los derechos de las mujeres, además de crear un sistema nacional que armonizará entre 14 instituciones, normas, protocolos, procedimientos y mecanismos que permitan planificar, ejecutar y evaluar acciones integrales para la respuesta efectiva del Estado. Hoy en nuestro segmento La esencia de la ley les presentaremos cuáles son los alcances y beneficios de esta normativa. La violencia contra las mujeres se ha incrustado en todos los ámbitos de la sociedad y de diferentes maneras. A muchas de ellas lamentablemente las ha alcanzado la muerte, a otras las deja con secuelas para el resto de su vida y en su paso se lleva la felicidad de niños y otros familiares. Según datos de la ONU, en el mundo una mujer cada 10 minutos es asesinada o violentada.
datos que preocupan también en el Ecuador, pues en lo que va del 2017, 93 mujeres han sido asesinadas por razones de género, cifras del Ministerio de Justicia que además resalta un número de 85 menores de edad que quedaron en la orfandad. Estas cifras encendieron las alarmas en la Asamblea Nacional. Es así que en respuesta a esta problemática se trató en primera instancia una resolución que hace un llamado a tomar medidas emergentes ante los casos de violencia que en comparación al 2016 se duplicaron. Dicha iniciativa permitió la conformación de una comisión ocasional encargada de tramitar, evaluar y construir un proyecto de ley que permita prevenir y erradicar este mal con un solo mensaje: vivas nos queremos, ni una menos. El proyecto prevé mecanismos de sensibilización y concienciación para la prevención de esta problemática, a fin de eliminar progresivamente los patrones socioculturales y estereotipos que justifican o naturalizan la violencia. Para conocer el sentido de la normativa, conversamos con la presidenta de la Comisión Ocasional, Mónica Alemán, quien nos recuerda el objetivo de la propuesta, de la que dijo se basa en 4 ejes: prevención, atención, protección y reparación integral. Esta ley específicamente busca prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres. En el momento que nosotros hablamos de una ley preventiva. El objeto es muy amplio, precisamente con la finalidad de poder incluir a todas las mujeres que puedan ser víctimas de violencia. Uno de los aspectos que consta en el proyecto es la creación de un sistema nacional que armonizará normas, protocolos, procedimientos y mecanismos, al tiempo que logrará planificar, ejecutar y evaluar acciones integrales para la respuesta efectiva del Estado, del que serán partícipes 16 instituciones. En la Rectoría se encuentra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Aparte de eso, tenemos entre las instituciones que no pueden faltar, desde luego, educación, salud, está también el de inclusión económica y social, están además los gobiernos autónomos descentralizados. Esta iniciativa ha generado una serie de reacciones a favor y en contra, por varios temas. Uno de ellos, el presupuesto. La legisladora aclara que en el proyecto se establece la obligación del Estado de proveer de recursos para el desarrollo de un plan específico enfocado en prevenir y erradicar esta problemática. Además estamos nosotros en el artículo 15, es otro tema que también trata de asunto presupuestario, mencionando la obligación del al ente rector en finanzas públicas, pues que tenga el clasificador de gastos lógicamente basado en género. Pavel Muñoz, presidente de la Comisión de Régimen Económico, informó que cuando se someta a votación el informe de la Proforma Presupuestaria 2018 y la programación cuatrianual 2018-2021, se incluirán observaciones destinadas a la asignación de más recursos para la lucha por la erradicación de la violencia de género. Cabe mencionar que para construir la normativa se tomaron en cuenta los enfoques de género, interculturalidad, integralidad y derechos humanos, y los principios de igualdad, diversidad, transversalidad, corresponsabilidad con la participación de instituciones públicas, sociedad civil, organizaciones, organismos internacionales y otros actores quienes expusieron los beneficios y alcances de dicha ley. La violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación. Que debe haber un cambio de posición, un cambio de patrón cultural frente a la violencia y que también debe haber una sensibilidad frente a quienes deciden y toman las decisiones estatales. Que hayan medidas urgentes, rápidas, efectivas, y para esto es necesario crear un sistema que ayude a las mujeres. Asimismo, dentro de la normativa, las entidades conformarán un sistema que deberá encargarse de poner candado a 7 tipos de violencia en los ámbitos públicos y privados. No solo se ocupará de la violencia física, psicológica y sexual, los tipos mayormente conocidos, sino que incluye también la violencia simbólica, económica, política y gineco-obstétrica. De todas ellas han sido víctimas las mujeres y las estadísticas así lo demuestran. En Ecuador, alrededor del 60% de mujeres han vivido algún tipo de violencia de género. De ese porcentaje, la violencia psicológica ha agredido al 53,9% de mujeres, la violencia física al 38%, la patrimonial al 16,7% y la violencia sexual al 25,7%, según el Instituto de Estadísticas y Censos INEC. Para ONU Mujeres, con este cuerpo legal, Ecuador trata una norma de segunda generación, porque identifica y profundiza en las causas estructurales de la violencia de género. Además, porque define las diferentes formas que adquiere la violencia y establece medidas de prevención y sanción, asistencia y protección, así como programas de restitución de derechos. Y de esta manera hemos llegado al final de la emisión dominical de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima ocasión.
Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.